Hace 30 años, el país se estremecía por un crimen inédito hasta ese entonces en la historia de México. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo era asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. Mire usted, este crimen convulsionó a México. Visto en retrospectiva, cambió todo. Comenzó a romper el proceso de transformación que tendría que concluir con la firma meses después del Tratado de Libre Comercio. Exhibió lo que entonces era un fenómeno en ciernes, la guerra del narcotráfico, con muchos de los mismos actores, directos o indirectos, que tenemos el día de hoy. Ya lo vamos a ver. Lastimó la relación de la Iglesia con el salinismo, que acaba de recomponerse con la reforma de las relaciones Iglesia-Estado, y confirmó que los grupos del crimen organizado no podían, como se pretendía entonces, ser administrados. Bueno, y la versión oficial del crimen investigado por el entonces procurador Jorge Carpizo era muy sólida, pero era increíble. Había habido una confusión de los sicarios de los Arellano Félix que dispararon contra el gran marqués del cardenal Posadas Ocampo, que acababan así con su enemigo. Habían confundido al Chapo Guzmán. Pero esa versión nunca fue aceptada por los sectores más conservadores de la Iglesia ni por los opositores, que hablaban de un crimen de Estado. Esta es la historia real, lo que sucedió hace 30 años. Habiendo fallecido por motivo de los hechos acontecidos, 10 personas que respondieron a los nombres de Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de Guadalajara. El deceso de todos los mencionados se debió a las lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. 30 años después, el resultado de la investigación que encabezó Jorge Carpizo se mantiene. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara por sicarios de los Arellano Félix, que buscaban matar a un narcotraficante entonces poco conocido, pero con el que estaban en guerra, Joaquín El Chapo Guzmán. El señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo llegó al aeropuerto en el momento del enfrentamiento de esos grupos de narcotraficantes y fue confundido como uno de ellos probablemente. El 24 de mayo de 1993, Posadas Ocampo iba a recoger en el aeropuerto a Girolamo Prigioni, representante del Vaticano en México. En paralelo, el cártel de los Arellano Félix habían preparado una emboscada contra el Chapo Guzmán. Los sicarios sabían que el Chapo llegaría en un gran marquís. A las 3 de la tarde, integrantes de los Arellano llegaron a la terminal aérea y 45 minutos después, llegó una camioneta en la que viajaba Humberto Bañuelos Rodríguez, La Rana, también integrante de ese cártel. En ese momento, los ocupantes de un Cavalier azul con gente del Chapo Guzmán comenzaron a dispararle y se desató un tiroteo. El estacionamiento del aeropuerto se convirtió en un campo de batalla. Fue entonces que llegó el gran marquís blanco en el que viajaba el cardenal. El auto recibió 38 impactos, 14 dieron en el cuerpo de Posadas Ocampo. El Chapo escuchó el tiroteo y huyó. Poco después fue capturado en Guatemala. Los Arellano huyeron, pero casi todos los que participaron en el atentado, incluyendo a Ramón Arellano, fueron asesinados. Lo cierto es que no todos los sectores quedaron convencidos con la tesis sustentada. Durante años, el cardenal Sandoval Íñiguez, sucesor de Posadas en la Arquidiócesis de Guadalajara, insistió en la versión del crimen de Estado, tesis que apoyaron desde los sectores más conservadores de la Iglesia hasta algunos políticos. No soy más que el obispo de una comunidad ofendida y el sucesor de la víctima. Y mi postura es exigir una y otra vez que se nos dé la verdad. El periodista Jorge Fernández Menéndez, en su libro El otro poder, relata que el cardenal Posadas Ocampo no era un personaje menor en la Iglesia Católica. Era un hombre con influencia e intereses políticos. Probablemente era el clérigo más cercano al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y uno de los más cercanos a quien fuera nuncio apostólico Girolamo Prigioni. Tuvo además un rol protagónico en las negociaciones que llevaron a las reformas en las relaciones Iglesia-Estado. Concluida su labor en Cuernavaca, el cardenal fue enviado a Tijuana y de ahí a Guadalajara, plazas con fuerte presencia del narco. Al ser un hombre interesado en lo político y social, conocía el tema a detalle.
Incluso se sabe de reuniones que mantuvieron los hermanos Arellano Félix con el nuncio apostólico Girolamo Prigioni en la Ciudad de México en los primeros días de 1994, pero se desconoce qué sucedió en esos encuentros. De acuerdo con el periodista, el caso del cardenal Posadas no se percibe como un hecho aislado. Desde enero de 1993 había datos que mostraban un incremento de la violencia, particularmente entre grupos de narcotraficantes. La violencia continuó y para la opinión pública, el asesinato de Posadas se engarzó con el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu, como si fueran eslabones de una misma cadena desestabilizadora. A 30 años, la historia sigue viva. La masacre de Ensenada del fin de semana es parte del enfrentamiento entre sucesores de los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa. Así, la historia sigue 30 años después. Esta es una historia que sigue viva. No, han pasado 30 años, pero como ocurrió con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la historia sigue viva. Y los protagonistas de esa historia también. Las preguntas son muchas. La historia real, como decía Viviana, usa el término la verdad jurídica, de verdad histórica, que como no les gusta el término a algunos, es la que investigó Jorge Carpizo. Ese es el hecho, pero era tan increíble que resultaba inverosímil por muchas cosas, pero resultaba inverosímil no por lo que decía el cardenal Sandoval Íñiguez, no porque fuera un crimen de Estado, sino por todo lo que giraba en torno a esto y los personajes que ahí estaban. Miren, aquí está el cardenal Posadas Ocampo. ¿Quién era el cardenal Posadas Ocampo? El cardenal Posadas Ocampo, como le decíamos, era el hombre probablemente de la iglesia en aquel momento más cercano a Carlos Salinas. La tesis de que lo hubiera mandado matar Carlos Salinas era inverosímil porque era el hombre cercanísimo a él. Era cercanísimo a Girolamo Prigioni, el nuncio apostólico. Habían participado los dos en las negociaciones para la reforma constitucional que restableció las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es más, Posadas Ocampo estaba a punto de dejar Guadalajara. Iba a ser nombrado en el arzobispado de la Ciudad de México. Después del asesinato, quien terminó ahí fue Norberto Rivera. Pero el candidato original era Posadas Ocampo. Hay muchas otras cosas. Hay un padre que se llama Gerardo Montaño, que mientras el cardenal Posadas Ocampo estuvo en Tijuana, se construyó lo que era el Seminario del Río, ahí en Tijuana, uno de los más lujosos y más imponentes de América Latina. Ese seminario, según todas las versiones, fue financiado por las llamadas narcolimosnas del narcotráfico. Con esos recursos se construyó aquel seminario en aquella época. El director del seminario era el padre Montaño. El padre Montaño elaboró una fe de bautizo para argumentar que ese 24 de mayo, ahí estaban en Tijuana y no en Guadalajara, Ramón y Benjamín Arellano Félix. Ellos dos estuvieron en el atentado que terminó con la muerte del cardenal tratando de matar al Chapo Guzmán. Y el padre Montaño elabora una fe de bautizo para justificar que ahí estaban los narcotraficantes. Eso se descubrió muy rápido por distintas razones, pero nadie molestó al padre Montaño, ni nadie le preguntó por qué. El padre Montaño después, semanas después, llevó a los propios Arellano Félix, él los llevó a la Nunciatura Apostólica aquí en la Ciudad de México, en la Guadalupe Inn. Ahí estuvieron reunidos los Arellano Félix con Girolamo Prigioni para explicarle lo que había sucedido. Esa es la realidad. Eso es lo que ahí ocurrió. El Chapo Guzmán, que fue el que escapó con vida de aquel atentado, ya estaba en una guerra, él y el Güero Palma, también se ha hablado mucho del Güero Palma en estos días, en una guerra sin cuartel con los Arellano Félix, por distribución de territorios en Sinaloa y en Baja California.
Escapó del atentado, pero semanas después, el 9 de junio de 1993, fue detenido en Guadalajara, en la frontera entre Guadalajara y Chiapas, por militares guatemaltecos que habían sido corrompidos por el Chapo Guzmán, pero que a su vez aceptaron una recompensa que daba México y lo entregaron a las autoridades mexicanas. Desde entonces estuvo detenido. Usted conoce la historia posterior del Chapo Guzmán. Los Arellano Félix tuvieron otra historia. Casi todos, salvo Benjamín, está detenido, Ramón fue asesinado por la gente del Chapo, pero la organización fue prácticamente destruida desde entonces. En el 93 tuvieron esta reunión en el episcopado que nunca se supo que hablaron, pero las versiones extraoficiales dicen que explicaron qué es lo que había ocurrido. La detención de uno de los sicarios que quedó vivo, apodado el Popeye, años después explicó qué era confirmó, mejor dicho, qué era lo que había sucedido. Todos estos son los personajes que estaban, pero en la política había otro personaje que era central. Jorge Carpizo, ya fallecido, que era el procurador, el cardenal Sandoval Íñiguez, se detestaban recíprocamente. Estuvo también, por supuesto, el presidente Carlos Salinas de Gortari. Para el presidente Carlos Salinas de Gortari este hecho fue fue el inicio de una carrera desestabilizadora que incluyó el asesinato del cardenal, el levantamiento de los zapatistas en Chiapas, el asesinato de Colosio en septiembre del 94, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. ¿Que fue todo organizado? No, probablemente no, pero está todo concatenado, Viviana, y estas historias, vamos a ver ahora, siguen vivas.